Pues buenas tardes, vamos a continuar con las presentaciones del Seminario en Fuentes y Prácticas B. En esta ocasión tenemos a Astrid Velázquez Reyes con un tema asociado a su instrumento, el violín y la estética pues, de la escuela barroca. Adelante, Astrid. Sí, muchísimas gracias, doctor. Mi nombre es Astrid Velázquez. Hoy les voy a hablar sobre el lenguaje idiomático del violín en la escuela italiana del barroco entre el 1650 y 1760. Entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, Italia fue la ciudad o el país que se consolidó como el centro más influyente en el desarrollo del violín y de su repertorio instrumental. Fue durante este periodo donde los compositores italianos expandieron y exploraron, ¿verdad?, diferentes posibilidades técnicas en el instrumento y también definieron un lenguaje idiomático distintivo, basado en influencias del canto, el virtuosismo, la claridad y el uso expresivo del arco y la digitación. El lenguaje idiomático se puede definir como la manera en que un compositor o los compositores hacen uso de los recursos propios de un instrumento, ¿verdad? Que tiene que ver con las técnicas, en este caso del arco, la ornamentación, el vibrato, articulación, digitación y expresión, donde la mecánica del instrumento influye frecuentemente en la organización de la música para lograr mayor naturalidad y fluidez. Les voy a hablar sobre las características principales del lenguaje idiomático de la escuela italiana. La primera característica es el virtuosismo técnico. Eh, el virtuosismo técnico desarrolló técnicas avanzadas como el uso de la escordatura, dobles cuerdas, pasajes rápidos y efectos experimentales tales como el coleño. El coleño es cuando se toca, ¿verdad? Con el arco, en vez de con las cerdas, se toca con el arco en la cuerda y emite un efecto, ¿verdad?, diferente. Ese es el coleño. Luego, la segunda característica es la expresividad y la ornamentación, que tenía un enfoque libre y caprichoso, y utilizaba adornos como trinos, mordentes, apoyaturas, pasajes improvisados que transformaban las melodías simples, en líneas más virtuosas y expresivas. La tercera característica es la innovación en la escritura, que fue con la creación de las sonatas y los conciertos para violín que exploraban nuevas posibilidades técnicas y expresivas. La característica 4 era el uso de arcos más largos. ¿Por qué? Porque a principios del 1700 los arcos eran mucho más cortos y tenían una medida de 36 centímetros. Y a finales, ¿verdad? Por evidencias que hay, a finales del 1700, el arco aumentó a 61 centímetros y así que esto permitió que tuvieran una mayor capacidad de cantar, ¿verdad? Las notas, tenían mayor duración y también tener un rango dinámico más amplio por esta cuestión de la improvisación, ¿verdad? Utilizaban muchas notas, entonces la amplitud les ayudaba a tener más dinamismo. Les voy a mostrar aquí unos ejemplos, ¿verdad? De cómo eran los modelos a partir del 1660. Esta era la forma, ¿verdad? Este era el arco de Castrovilleri. Normalmente tenían el nombre del compositor que lo usaba y pues estos compositores también, por lo general, eran violinistas. En 1680, miren, el Bassani, eran mucho más cortos y ya luego en el 1700 tenemos el arco de Corelli, ¿verdad? Que es este, y en el 1740 el arco de Tartini. Yo aquí tengo, digamos, un modelo, una copia parecida más al arco de Tartini, ¿verdad? Que tiene, creo que hasta es más grande que 61 centímetros, ha de medir como unos 64, 65. Y comparado con un arco moderno, ¿verdad?
que es como de la forma de Viotti. Este, bien, no sé si se ve la dimensión de largo, o sea, sí, sí le falta un cachito al barroco para tener esta dimensión que normalmente es de 74 centímetros, el arco que utilizamos en la actualidad. Cuando quieras mostrarlo, ponlo enfrente de tu rostro porque tu pantalla difuminada atrás lo borra. Ah, ok, ok. Bueno, se los vuelvo a mostrar, a ver, más cerquita aquí. Perfecto, se ve mejor. Entonces aquí pueden ver en el extremo de la punta, ¿verdad? Todo lo que le sobra, le falta, digamos, al barroco y todo lo que le sobra al arco romántico, ¿verdad? La siguiente característica es la influencia vocal, que coincidió con el desarrollo de la monodia vocal, ¿verdad? En donde compositores como Giovanni Gabriel y Claudio Monteverdi empezaron a incluir solos solos para violín en las canzonas, motetes y madrigales dramáticos, como el ejemplo que nos había mostrado el maestro antes en el compartimento de Tancredi y Clorinda. Ahí podemos encontrar elementos, ¿no? De fragmentos del violín solo o con el ensamble, digamos. Otro ejemplo es el compositor Pietro degli Antoni, que introduce las inflexiones vocales en la interpretación del violín, ¿verdad? La línea las líneas vocales, digamos, parecidas, las inflexiones en sus sonatas para violín, especialmente en las Opus 4 y Opus 6. Y les voy a compartir un ejemplo. ¿No se escucha ahorita? Permítanme. Ok. Y la última característica, que es el desarrollo de la sonata. Aquí se da el establecimiento de la forma de la sonata para violín, especialmente por compositores como Arcangelo Corelli, que sirvió de modelo para otros países como Francia y Alemania, ¿verdad? Constaba de 4 movimientos, lento, rápido, en forma binaria. Normalmente en estas obras tienen una repetición y en la primera parte, ¿verdad? La obra es tocada como está escrita y en la segunda parte, el violinista, ¿verdad? Tiene la libertad de poder ornamentar e improvisar, ¿verdad? Con las reglas, obviamente, de la época, ¿verdad? También se dividen en dos tipos de sonata, que era la sonata da cámara, que estaba constituida por danzas, ¿verdad? Y estaba la sonata da chiesa, que da chiesa significa de iglesia, que tenía un carácter más serio, y servía para acompañar las ceremonias religiosas. Bien, vamos a hablar sobre las principales escuelas italianas de violín en el periodo barroco. La primera escuela es la de Cremona, ¿verdad? Cremona se volvió el centro más importante, sobre todo para la construcción de instrumentos. Entonces, esta escuela tiene mucho más que ver con los luthiers, ¿verdad? Que establecieron estándares muy altos en la construcción
de instrumentos y que influyeron en el desarrollo del repertorio y la técnica del violín. Y los ejemplos son como Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri, Andrea Amati, Antonio Amati y Girolamo Amati. La segunda escuela es la de Bolonia, que se caracterizó por el desarrollo del lenguaje técnico del violín y sus técnicas avanzadas en la sonata. De ejemplos tenemos a los compositores Maurizio Casati y Giovanni Battista Vitali. En la tercera escuela es en Venecia, y esta escuela se caracterizó por su virtuosismo, la expresividad y la creación innovadora en sus conciertos y sonatas. Y digamos, el principal exponente, Antonio Vivaldi, ¿verdad? Que tiene su Il Estro armónico, donde están las famosas cuatro estaciones y otro sinfín de conciertos para uno o dos instrumentos, hasta cuatro instrumentos, cuatro violines. Giovanni Legrenzi y Darío Castello. Son los otros compositores de la Escuela de Venecia. También está la Escuela de Roma, que era representado principalmente por Arcangelo Corelli, y quien estableció el modelo elegante y refinado de la sonata para violín y que influyó profundamente en las generaciones posteriores. Y finalmente, la Escuela de Breccia, que también tenía que ver con los luthieres, ¿verdad? Que contribuyeron al desarrollo de instrumentos de cuerdas como Gasparo de Salò y Giovanni Paolo Marini. Les voy a hablar sobre los principales tratados de violín de la escuela italiana. Realmente, el más importante es uno, ¿verdad? Que es el arte de tocar en el violín de Francesco Geminiani. Este tratado fue publicado en Londres en 1751 y es el primer autor significativo que difundió la técnica y el estilo de su mentor, que era Arcangelo Corelli, a través de sus composiciones, enseñanzas, interpretaciones y de este tratado de violín. También este tratado proporciona un claro estudio de los principios técnicos e incluye ejemplos y composiciones completas para su dominio, que les estaré mostrando aquí adelante con algunos ejemplos también en el violín. Y fue muy influyente y sirvió de base para muchos tratados posteriores. Y bueno, este es como la portada de, del tratado. Y aquí dice que todas las reglas son necesarias para la perfección del instrumento, que contiene gran variedad, composiciones que también pueden ser útiles para el estudio del violonchelo y el clavecín. El tratado habla desde la posición, ¿verdad?, de cómo tomar el instrumento, pero en el ejemplo 12 es donde habla sobre la ornamentación. Entonces, aquí nos muestra todos los ejemplos, ¿verdad?, de cómo están escritos en el papel y cómo deben ejecutarse en el instrumento. El primero es el trino simple, ¿verdad? Que el trino es un movimiento regular apropiado para obras rápidas, que donde siempre se empezaba de la nota superior, ¿verdad? Como está aquí en el ejemplo del re, ¿verdad? Está escrito desde el do, pero se empezaba desde el re. Em, Tenemos el trino con mordente, que es exactamente la misma característica, pero al final tiene un pequeño grupeto, ¿verdad? O mordente. Entonces era la distinción. Y bueno, sería algo más o menos así. Este es el trino simple y el trino con mordente. ¿Verdad? Luego tenemos la apoyatura superior, que empezaba, ¿verdad? De la nota superior, tenía el valor de la mitad de la nota principal. Y digamos, si solo lo vemos así, pensaríamos que se toca param, ¿verdad? Pero aquí está explicando que hay que tocarla más larguita. Entonces es
Perdón, Astrid, en tus ejemplos sería bueno desactivar o activar el sonido para músicos. Ok. Ujú. De tus ejemplos anteriores se escuchó bien el primero, pero el segundo se muteó. Ahí está. Sí. Ah, ok. Entonces, la apoyatura superior, como les decía, nosotros lo vemos y pensaríamos que tiene el valor de la corchea, ¿verdad? Pero que sería, pero es lo contrario. Dura la mitad del valor de la figura principal. También tenemos la apoyatura inferior, que tiene la misma característica que la superior, pero la regla es que siempre tiene que venir tiene que partir de una segunda menor, ¿verdad? Como aquí tenemos el ejemplo de un do sostenido que va a un re o de un si natural que va a un do. Luego tenemos en el 5 la holding note o que se refiere a sostener una nota. Esta nota era sin vibrato y después, miren, tenemos aquí esta escritura de que vamos a realizar un pequeño trino después de esa nota. ¿No? Luego tenemos el estacato, ¿verdad? Que este recurso expresa pausa, tomar aire o cambiar una palabra en el caso de los cantantes, ¿verdad? Porque hay influencia del canto. Este, y entonces era como separar y más cortita. Eso. Luego tenemos aumentar o disminuir el volumen del sonido, ¿verdad? Que está con estas indicaciones en la parte superior sobre la nota, ¿verdad? Otro ornamento, bueno, otra característica aquí que tiene que ver más con el matiz, el piano y el forte, que servía para expresar la intención de la melodía, ¿verdad? A veces, si era algo como con furia y así, el matiz era un forte, y si era algo más delicado, ¿verdad? De un matiz más suave. Luego tenemos la anticipación, que tiene que ver con la nota que sigue, ¿verdad? Estaba este ornamento como una apoyatura, pero que nos anticipaba la siguiente nota. Entonces tenemos también podía ir con una nota superior o con un trino, ¿verdad? Aquí están las formas de poder tocarla. Y tenemos la separación o la separación que sirve para dar variedad a la melodía y se produce correctamente cuando una segunda o una tercera asciende o desciende. Entonces aquí tenemos el ejemplo de no, ¿verdad? Estos ejemplos. Luego está una indicación que aquí aparece diferente, aparece como mordente, pero en el texto de Geminiani es algo sobre del tiempo. Entonces, explica que es algo apropiado para expresar pasiones febriles. Por ejemplo, si el sonido es fuerte, si mantenemos la nota larga y la prolongamos con fuerza, va a expresar furia
ira o rebeldía, ¿no? Entonces, en este caso, si tocábamos el ornamento, ¿no? Lo contrario sería, si lo tocamos suave, prolongado, y eso nos va a provocar como alegría, satisfacción, ¿no? O sea, es diferente. Y bueno, el último ejemplo que tenemos es el vibrato lento, que lo vamos a encontrar más que todo como trémolo, ¿verdad? Cuando encontremos en una partitura de estas épocas del 1650, 1750 y diga trémolo, se está refiriendo al vibrato, al uso del vibrato lento. Y pues bueno, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? También iba a crear un efecto, digamos, de, por ejemplo, un vibrato con un crescendo, expresa majestuosidad y dignidad. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? De ornamentación. El ejemplo 19 muestra cómo se puede tocar una nota fina con diferentes ornamentos de expresión. Tenemos combinaciones, ¿verdad? En la obra que grabé, ahí van a ver muchos de estos ornamentos, entonces ahí lo van a poder apreciar con mayor detenimiento. Y luego en el ejemplo número 10 muestra la manera adecuada de tocar en el arco las blancas, las corcheas, semicorcheas, en tiempos lentos, rápidos y cómo darles la expresión adecuada a cada nota. Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos corcheas, ¿verdad? A veces se tiene la libertad de poder empezar más tranquilo e ir aumentando poco a poco. En esta época surge lo que es el rubato. Y aquí en el ejemplo 21 muestra las diferentes formas de tocar los arpegios. Nosotros lo vamos a ver aquí representado en 3 o 4 notas, ¿verdad? De esta manera en la partitura, pero se puede tocar de todas estas maneras, hasta variando como el ritmo, ¿verdad? Del acorde, o de los arpegios más bien. Y tiene 18 variaciones. Este nada más es el 1 y el 2, ¿verdad? Hay muchos ejercicios. Bueno, el segundo tratado, más que tratado, realmente es una carta, ¿verdad? Donde se habla... Ay, no sé por qué está... Ahí está. Es una carta que Giuseppe Tartini escribió para una alumna que se llamaba Maddalena Lombardini, ¿verdad? En donde le va explicando como paso por paso cómo tiene que hacer sus prácticas para lograr la calidad del sonido. Él se fijaba mucho en el sonido, ¿verdad? Del instrumento. Entonces estos son algunos de los aspectos técnicos que mencioné en esta carta. El primero era apoyar el arco sobre la cuerda con ligereza. Él explica que se debe poner el arco con suavidad y el sonido debe ir apareciendo poco a poco, como cuando los instrumentos de aliento, ¿verdad? Están haciendo que entrar con un piano y que no se escucha abrupto el sonido, sino que con esa delicadeza. La ligereza de la muñeca, para eso habla sobre estos ejercicios, por ejemplo, de tocar las semicorcheas, pero de esta forma, que deben sonar con una duración más corta, ¿verdad? Que la que está escrita en la partitura. El tercer aspecto es el estudio del arco en diferentes regiones del arco, o sea, probar lo mismo en el talón, probar el mismo ejercicio en la mitad y en la punta, ¿no? El cuarto aspecto era la posición del violín. Estudiar. Él decía, cualquier pieza que tengas, estúdiala en segunda y en cuarta posición, ¿verdad?
para que puedas dominar esas posiciones, porque también ya en esta época, como surge el concierto, ¿verdad? Empiezan a utilizar posiciones más altas en el instrumento. Y el último aspecto que menciona es sobre los trinos, que explica, debe de ser desde la nota superior, con una estudiarlo con una cuerda al aire y con diferentes velocidades, ¿verdad? Empezar desde el más lento, y hasta el más rápido, ¿no? Ahí. ¿No? Por ejemplo. Y, bueno, y estos son algunos de los compositores italianos más influyentes, ¿verdad? Tenemos a Candelo Corelli, pionero de la técnica del violín y en el desarrollo de la sonata y el concierto grosso. Antonio Vivaldi, que compuso más de 230 conciertos para violín. Giuseppe Tartini, reconocido por la contribución al desarrollo técnico del violín, como el trino y la ornamentación. Entonces aquí luego tenemos a Pietro Locatelli, como su obra del arte del violino, que incluye 24 caprichos con cadencias que influyeron en generaciones de violinistas posteriores. Francesco Maria Grassini contribuyó también al desarrollo de la sonata para violín y destacó por sus sonatas académicas. Francisco Gemiliani, ¿verdad? Que era alumno de Corelli, que difundió el estilo italiano en Inglaterra y escribió el influyente tratado de Art of Playing on the Violin. Y Biagio Marini, pionero en el uso de técnicas como el doble trino, la escordatura, contribuyendo al desarrollo temprano del violín. Y aquí son unos ejemplos de escritura, ¿verdad? De dos compositores diferentes. Este es el manuscrito de la Folia, que es la sonata número 12 de Corelli. O sea, muchas veces, por lo general, habían ciertos adornos escritos, pero otras era la inventiva del instrumentista, ¿verdad? Y lo podemos escuchar aquí en versiones, para notar la diferencia. Bueno, no se los voy a compartir por ahora por el tiempo, pero les puedo compartir los links y lo pueden escuchar más adelante con detenimiento. Y esta es la obra de El Trino del Diablo, donde incluye como dobles cuerdas, pero también el ornamento del trino, ¿no? Entonces, eleva la dificultad, digamos, del intérprete. Y bueno, para finalizar, les voy a compartir en mi video de la sonata, pero antes vamos a hacer unas conclusiones sobre la escuela italiana. Entre 1650 y 1760 fue fundamental en el desarrollo del lenguaje idiomático del violín, ya que se establecieron las bases de su técnica y expresividad. Compositores como Corelli, Vivaldi, Locatelli, Geminiani fueron los que transformaron el violín en un instrumento solista virtuoso, explorando la capacidad para expresar emociones profundas y complejas. También introdujeron técnicas innovadoras como el uso del doble trino, el pizzicato, el uso de las posiciones altas, el colleño, el uso de dobles cuerdas, la escordatura y el desarrollo del concierto solista y el concierto grosso. Además, la ornamentación, el rubato, el enfoque en la expresividad y el virtuosismo se convirtieron en elementos esenciales para enriquecer la interpretación. O sea que este periodo marcó un avance significativo en la evolución del violín, consolidándolo como un vehículo para la expresión artística sofisticada y virtuosa, influyendo profundamente en la música instrumental europea. Así que muchas gracias.